Aún se desconocen los motivos del asesinato de 4 reclusos ayer en cárcel de Cantel en Quetzaltenango. Hoy las autoridades realizan una requisa. $1.047.480 son incautados en el interior de un vehículo sedán que fue hallado en el kilómetro 113 en Cocales, Patulul, Suchitepeques. Considero que está violando los derechos humanos. No comercialice datos privados de ciudadanos. Presidente de Comisión de Derechos Humanos del Congreso interpone un amparo en contra de Infonet. En noticias internacionales, continúan manifestaciones exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, mientras oficialistas tildan de terroristas a opositores. Mientras tanto, Grecia sale del último de los estrictos planes de rescate que regulan su economía desde hace 8 años, pero la austeridad no termina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este lunes 20 de agosto de 2018 con todo el equipo de noticias. Ya estamos listos para que ustedes conozcan la información más relevante a esta hora. Se han registrado por lo menos 2 ataques armados, uno en la calzada Roosevelt y el otro en Misco, en el municipio de Misco. En unos instantes vamos a estar enlazando con nuestro compañero Alberto Cardona para que nos ponga al tanto de estos lamentables hechos que por lo menos dejan por ahora 6 heridos. Mientras tanto vamos a otras noticias. Iniciamos de inmediato con información también que tiene que ver con un bloqueo y este se origina en Retaluleu. Los docentes indicaron que son apoyados por padres de familia porque ya están cansados que las autoridades los estén engañando, ya que han ofrecido darles contrato al menos a 150 maestros. Sin embargo, ya han pasado varios meses y no se ve nada claro. Pero esto no surgió tanto de nosotros, sino que de las autoridades, donde generaron un oficio, ¿verdad?, para que se fuera a las escuelas, mandando a las escuelas a que diéramos clase por honores. Entonces, ya unos ya tenemos quizá 8 meses, otros 2 años, 3, 4 años. Algunos que les dijeron que les iban a pagar, no les han pagado. Por otro lado, varios automovilistas fueron afectados, ya que el bloqueo duró aproximadamente 3 horas. Pues yo pienso que está muy mal, ya que afecta a la economía a Guatemala, ¿verdad? Y yo creo que uno pues también tiene derecho, ¿verdad? Ahí sí que de poder pasar tranquilamente el camino que nos está afectando aquí, ¿verdad? Los maestros informaron que solo han recibido ofrecimientos y hay docentes que aún esperan su contrato en escuelas de Santa Cruz Mulua, San Andrés Villaseca, San Martín Zapotitlán y Retaluleu. Y si no son escuchados, seguirán con las medidas de hecho. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y de este bloqueo por parte de maestros vamos ahora a conocer qué está ocurriendo con ese conflicto con los médicos, pese a que la semana pasada se anticipó de una supuesta tregua. Los médicos del Hospital Roosevelt afirman que el paro continuará respecto a la atención de pacientes en las consultas externas. Además, solicitan ahora la destitución del viceministro de Hospitales. Escuchemos. A quitar las medidas de hecho es una cuestión que no podemos decidir en este instante nosotros, debemos consultarlo a nuestras bases. Fue una petición de la general hacia nosotros para cuidar pues, de la población. Sin embargo, creo que se avanzó, creo que hubo pasos, porque ya con toda la representación acá de los derechos humanos, del Congreso, el Congreso además se comprometió a poder empujar, ¿verdad?, al nivel de todos los diputados para poder
tener una ampliación presupuestaria y poder iniciar a que se nos escuche y se nos responda este mismo año de alguna forma, y por supuesto un compromiso completo para el siguiente año de incrementar nuestro salario como profesionales de la salud. Vamos a otros temas de inmediato. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, visitó Quetzaltenango, como lo vemos en las siguientes imágenes. Hizo un recorrido en la sala de quirófanos y otras áreas del Hospital Regional de Occidente para constatar la atención médica y los equipos. Entre los problemas encontrados se encuentra el hacinamiento personal insuficiente, el funcionamiento débil de los quirófanos y el estancamiento del Hospital Materno Infantil. Rodas señaló que es lamentable que el Ministerio de Salud no invierta lo necesario en este centro asistencial que atiende a pacientes de Quetzaltenango y de toda la región del Occidente. Hizo un llamado de atención al Ministerio de Salud para que accione de inmediato. El procurador también se reunió con los médicos, quienes le expusieron que los salarios son insuficientes y están exigiendo mejoras. La consulta externa en este centro asistencial sigue paralizada, solamente se atienden casos de emergencia. Es una medida que está afectando a cientos de pacientes que acuden cada día por atención médica al departamento de Quetzaltenango. Y el diputado Ronald Arango presentó un amparo en contra de la empresa Infornet, que comercializa datos privados de los ciudadanos guatemaltecos. La Corte de Constitucionalidad resolvió que le prohibía a Infornet comercializar los datos y que para ello tenía que existir una autorización por parte de las personas. Sin embargo, Infornet en estos momentos está compilando, sistematizando y archivando información privada de los guatemaltecos. Esto lo que genera es que los patronos consultan a Infornet sobre la posibilidad de contratar a un guatemalteco o no, pero basado en los informes de Infornet se les viola el derecho al trabajo a miles y miles de guatemaltecos. Y miles de nicaragüenses se manifestaron para demandar de nuevo la salida del presidente Daniel Ortega. Además, también se realizó una marcha a favor del gobierno que está pidiendo castigo para los opositores a quienes están tildando de terroristas. Miles de nicaragüenses se manifestaron el sábado en la capital para demandar la salida del presidente Daniel Ortega y el cese de la represión y encarcelamiento de opositores. Desde hace 4 meses, las protestas dejan 300 muertos. Pues que sea más sensible con nuestro pueblo y que sigan nuestras peticiones, que se vayan. O queremos por lo menos las elecciones libres. La manifestación fue convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las protestas estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al Seguro Social. Tras la represión a los manifestantes, comenzaron movilizaciones opositoras al gobierno. En julio, las fuerzas de seguridad recuperaron a la fuerza el control de las ciudades y carreteras tomadas por manifestantes y comenzó la persecución contra opositores. Miles de personas emigran a otros países por temor a ser arrestados y procesados, acusados de terrorismo por participar en las protestas. El sábado también hubo una marcha de miles de seguidores del partido de gobierno sandinista, en la que entregaron una carta dirigida al presidente pidiendo castigo a los manifestantes antigubernamentales. Pidiendo justicia y reparación para los familiares que fueron afectados por los terroristas, golpistas, los que intentaron destruir nuestro país, pero que definitivamente el pueblo de Nicaragua, nosotros, nos estamos encargando de aplastarlos. El gobierno reconoce 198 muertos en las protestas. El presidente Daniel Ortega acusa a los opositores de formar parte de un plan golpista financiado por Estados Unidos y asegura que el país ha vuelto a la normalidad. Y una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños, esto en Pensilvania, durante décadas de encubrimiento de la iglesia en ese estado. Una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes católicos que abusaron de niños en Pensilvania.
Los investigadores, que escucharon a decenas de testigos y revisaron más de 500.000 de documentos, identificaron a más de 1 millar de víctimas menores de edad durante décadas de abuso sexual encubierto por la Iglesia en ese estado. Los funcionarios de la Iglesia describieron de manera rutinaria y deliberada el abuso como jugueteo, lucha y contacto inapropiado. No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación cometida por hombres adultos, sacerdotes, contra niños. El informe señala que muchas de las víctimas eran prepúberes y que algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. La investigación, considerada la más exhaustiva hasta ahora en la Iglesia Católica estadounidense, provocó la inculpación de 2 curas, aunque la mayoría de los crímenes ocurrió hace tanto tiempo que los delitos han prescrito y muchos abusadores han muerto. Y en noticias económicas que se generan en el mundo, Grecia sale este día oficialmente del último de los restrictos planes de rescate que regulan su economía desde 2010, pero aún no ha terminado con la austeridad y las reformas. El último de los planes de ayuda que regulan Grecia desde 2010 terminó el lunes con un país más saneado pero marcado por 8 años de austeridad. En ese periodo, el país recibió 289.000 millones de dólares de euros en préstamos en 3 planes sucesivos. Pero a cambio debió cumplir con las duras reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y las autoridades europeas, que hicieron que 1/4 del Producto Interior Bruto se evaporara. El crecimiento volvió en 2017 y el desempleo cayó por debajo del 20%, luego de superar el 27% en 2013. Pero su deuda sigue situándose en 180% del PIB y el FMI la considera insostenible a largo plazo. Creo que el programa de rescate terminó solo en el papel. En la práctica sigue existiendo y existirá por varios años bajo estricta vigilancia. Fue un periodo de pesadilla, especialmente para trabajadores y jubilados. El ingreso de los jubilados cayó 50%. Si es reducido aún más, la gente no lo soportará. Luego de Portugal, Irlanda, España y Chipre, Grecia era el último país de la zona euro que seguía bajo el programa de asistencia. Regresamos a nuestro país. La Fiscalía del Ministerio Público contra el Lavado de Dinero y Agentes Antinarcóticos hallaron en el interior de un vehículo tipo sedán color blanco en compartimientos secretos varios paquetes de dólares. Según los investigadores, ayer en horas de la noche se le marcó el alto al piloto del vehículo, identificado como Freddy Giovanni Ordóñez Barco, de 45 años, originario de Escuintla. Luego de revisar el automotor con ayuda de agentes caninos, se pudo verificar algunos ajustes en el interior del carro. Fue esta mañana cuando agentes retiraron varios paquetes en el interior del vehículo, billetes de dólares de denominación de 20 y de 100. Al final se contabilizó la suma de $1.047.480. Los fiscales del Ministerio Público hasta el momento desconocen el origen del dinero, aunque no se descarta que se trate del producto de transacciones de narcotráfico. El detenido fue trasladado al juzgado de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Escuintla, y el dinero decomisado fue enviado en camión blindado a la ciudad capital. Y antes de la pausa les mostramos estas imágenes pese a la presencia de una talanquera que busca evitar que vehículos de transporte pesado y otros ingresen a la Quinta Avenida y 10ª calle de la zona 5 en Misco. El conductor y los ayudantes de un camioncito trataron la manera de mover la talanquera para poder sí o sí ingresar al lugar. Encaramados uno sobre otro e incluso llevándose un fuerte golpe en el suelo, la talanquera que prohíbe el paso no les impediría el objetivo. Como pueden, logran removerla y así logran que pase el camión. El video fue difundido por las autoridades de tránsito del municipio de Misco con la finalidad de evidenciar el irrespeto a las señales y talanqueras que regulan el paso en distintos sectores de ese municipio. Y precisamente tras la pausa vamos a regresar enlazando con nuestro compañero Alberto Cardona en Misco tras una balacera que se ha originado en la zona 1 de ese municipio. Regresamos en breve.
13:17. Enlazamos de inmediato con nuestro compañero Alberto Cardona. 2 incidentes de violencia se han registrado en estas últimas horas en el municipio de Misco, uno en la zona 1 de ese lugar y otro en el kilómetro 13,5 en la calzada Roosevelt. Ambos están bajo investigación y nuestro compañero Alberto Cardona nos tiene detalles de lo que está ocurriendo. Alberto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo en ese lugar donde lamentablemente se reportan por lo menos 6 heridos? Adelante. Misco, donde se ha registrado una balacera en horas de la mañana, dejando pues un dato de 6 personas que han sido trasladadas por los cuerpos de socorro a un centro asistencial. Lamentablemente, pues dentro de estas personas hay un niño de 10 meses de nacido que ha sido también trasladado a la pediatría del Hospital San Juan de Dios, presentando pues 2 impactos de proyectil de arma de fuego. Acá en la escena del lugar donde se registró este lamentable hecho armado, pues hay 29 ojivas de casquillos que ya el Ministerio Público ha comenzado a embalar. Ya han colocado pues la cinta de color amarilla para que los vecinos en este sector pues no puedan movilizarse, y esto también ya ha generado un poco de malestar dentro de los vecinos, porque han indicado que lamentablemente siempre que se registran estos hechos violentos, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil pues se hace presentes antes de prevenir este tipo de ataques armados. ¿Qué es lo que pasó en este sector donde nos encontramos ubicados con Luis H? Se nos ha explicado por parte de los vecinos de este sector que se encontraban, ya habían enterrado varias personas a un señor conocido como Don Lico, que había sido enterrado en el cementerio de acá de Misco. Ya los vecinos ya venían luego de realizar pues el entierro correspondiente de Don Lico, como era conocido a este señor, cuando 2 hombres y 2 mujeres se acercan y sin mediar palabra desenfundan sus armas de fuego y comienzan a disparar en contra de las personas que circulaban por este sector. Algunos vecinos que también hemos podido entrevistar nos indicaron que los heridos es una familia, pero ya tenían tiempo de haberse movilizado de Misco porque eran algo problemáticos y eso había generado que ellos se trasladaran de este sector. Ustedes pueden observar a las autoridades de la Policía Nacional Civil, elementos de la Comisaría 16, también autoridades del Ministerio Público que están recabando todo tipo de información. Este hecho armado se registró a las 12:05, es el registro que manejan los cuerpos de socorro. Hemos podido consultar con los médicos y las enfermeras que atienden a los pacientes y nos indican que 3 de las personas que fueron ingresadas de emergencia pues se encuentran en estado grave. Los vecinos de este sector pues están solicitando la presencia de las fuerzas de seguridad, piden más vigilancia porque lamentablemente se siguen registrando este tipo de hechos armados, caballero. No, yo no le puedo comentar nada por el momento. Pero hay mucha violencia en Misco, caballero. Mire, hasta aquí siempre ha sido tranquilo hasta ahora que se suscitó este problema. Pero sí piden más agentes de la policía en horas de la tarde y noche, caballero. Lo que pasa es de que la policía viene cuando ya ha pasado todo, ¿va? Entonces, ¿para qué la policía? La verdad es de que, como dicen muchos, la policía debería estar cuidando todos lados, pero a veces se llama a la policía y la policía hace caso omiso de eso, ¿va? Sí. Solamente. Gracias, caballero, muy amable. Bueno, William, esto es parte de la declaración de uno de los vecinos de este sector que se mantienen en esta área. Ustedes pueden ver, acá se les ha prohibido pues pasar en este sector de la cinta amarilla, y esto ha generado pues el malestar de los vecinos que están solicitando a las autoridades del Ministerio Público que los dejen avanzar a sus viviendas. Muchos niños en este sector que se estaban trasladando hacia sus centros de estudio o otros hacia sus casas de habitación. En otro tema informativo, William, como muy bien lo indicabas, en el sector de la calzada Roosevelt también se ha registrado un hecho armado donde se nos ha explicado que ha ingresado también por bomberos voluntarios una persona de 50 años de edad que se trasladaba en un pick-up y fue interceptado por hombres armados que aparentemente le robaron dinero. Para todas aquellas personas que están circulando por el sector de la calzada Roosevelt, tómalo muy en cuenta, se ha cerrado toda la Roosevelt porque las autoridades de la Policía Nacional Civil están buscando a los delincuentes. También ya se ha cerrado porque el Ministerio Público comienza a realizar ya las investigaciones correspondientes. Las autoridades misqueñas han indicado para todas aquellas personas que tienen previsto circular por la calzada Roosevelt que lo realicen por el sector de Ciudad San Cristóbal.
Muy bien, Alberto, en unos instantes estaremos regresando con tu persona para hablar precisamente de lo que está ocurriendo también, esa violencia que se está generando en el interior de las cárceles y las requisas que se están realizando a esta hora. Mientras tanto, vamos a otras imágenes, otro incidente armado que se generó en la ciudad capital. Poco después de las 7 de la mañana, asaltantes balearon a un peatón, esto en el Boulevard Los Próceres, en la zona 10. Esta persona aparentemente se resistió al robo de un teléfono celular. Fue identificado como Ángelo José Ángel Caballeros, de 21 años, quien fue visto por los asaltantes cuando caminaba cerca de un centro comercial. Bomberos municipales lo trasladaron al Hospital Roosevelt en estado delicado. Los testigos informaron que la víctima fue interceptada por un hombre que le exigió el teléfono celular. El delincuente le disparó debido a que aparentemente Caballeros se opuso a entregarle el teléfono. La versión aún no es confirmada por la Policía Nacional Civil. Algunos automovilistas y peatones lo auxiliaron hasta que llegaron 2 paramédicos. Los médicos del centro asistencial adelantaron que Caballeros tenía 5 impactos de bala, 2 en el abdomen, 1 en el tórax, 1 en el brazo izquierdo y 1 en la pierna derecha. Y a raíz de estos incidentes armados, en las redes sociales también hay muchas manifestaciones por parte de los guatemaltecos que están exigiendo más seguridad en las calles de Guatemala, como lo veremos a continuación con nuestra compañera Andrea Domínguez. Bien, Andrea, vamos adelante entonces con estos comentarios que se generan en las redes sociales a raíz de esta terrible violencia. Adelante, te escuchamos. Así es, Willy. Lamentable este nuevo hecho de violencia que se genera en plena zona viva. Dylan Damián escribe: lástima que sacaron al ejército de las calles. La PNC no hace nada. Más bien, creo que son cómplices de los sicarios. ¿Hasta cuándo habrá seguridad para el trabajador y ciudadano? Se cuestiona. Pati Sierra: qué horror. Pero esto se da porque existen personas que por tal de ahorrar dinero y andar con un buen celular no les importa su procedencia. También por el abuso de las compañías telefónicas en los precios de estos aparatos. Pero es nuestra obligación no adquirir aparatos de dudosa procedencia. Carlo Beliz: y el payaso en Paraguay. Los diputados viendo cómo se reeligen, mientras el pueblo muriendo. Tirone Llamas: si ellos tiran a matar por un celular, ¿qué le impide a la ley dar pena de muerte a estos maleantes? Henry Santizo: y en unos meses cualquier celular pasa a ser obsoleto. Es increíble cómo nos tienen de rodillas este gobierno tan nefasto. Jimmy Morales y sus secuaces. Ojalá que este joven salga adelante en nombre de Dios. ¿Qué hacemos con esta delincuencia? Gustavo Gómez: ¿qué hay que tenerles piedad, rehabilitarlos y consentirlos porque son víctimas? Siguen con ese discurso barato. Muertos deben de estar y mejor si son torturados. Para ver todos los detalles de esta lamentable noticia, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar pendiente de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevision y en Twitter @Guatevision_TV. Los dejo con más información. Muy bien, Andrea, gracias por esta información. De nuevo regresamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Alberto, previo a esta información hablábamos de esa situación también que se vive preocupante en el interior de las cárceles. 4 fallecidos ayer en la cárcel de Cantel en Quetzaltenango, en un hecho que aún está bajo investigación, pero que también genera operativos de seguridad y requisas en distintos centros carcelarios. Adelante. Así es, William, ampliando la información sobre el hecho armado que se registrara ayer en la cárcel conocida como Cantel en el departamento de Quetzaltenango, que registró 4 fallecidos y más de 5 reos heridos. Pues esta mañana las fuerzas de seguridad han ingresado con su equipo especial, las fuerzas policíacas FEP, guardias del sistema penitenciario, pues han realizado una requisa en los distintos pasillos de este centro carcelario en Quetzaltenango, localizando hasta el momento 2
2 armas de fuego, se han localizado también 2 granadas de fragmentación, cierta cantidad de droga entre cocaína y marihuana, pero se ha comentado por parte de los investigadores tanto del Ministerio Público que han ingresado como de la Policía Nacional Civil que han tenido información sobre que pandilleros tienen en el interior algunos fusiles, entre estos AK-47 y M16, fusiles que hasta el momento en esta requisa no han sido localizados. De este hecho armado que se registra en el interior de este centro penal, pues ya fueron trasladados los heridos nuevamente hasta esta cárcel. También las autoridades de Policía Nacional Civil, Ejército Guatemalteco y Sistema Penitenciario mantienen una seguridad tripartita en estos centros carcelarios para incrementar los protocolos de vigilancia tanto dentro como fuera de los más de 22 centros penales de todo el país. Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, pues nos amplía información, datos sobre las personas que lamentablemente fallecieron ayer a consecuencia de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego registrado en este amotinamiento que se registró en Cantel. En relación a las personas fallecidas, la confirmación en cuanto a sus datos, el referente legal y la temporalidad de custodia en dicho penal es lo que se ha dado a conocer hasta este momento. El procedimiento y las diligencias del Ministerio Público aún continúan en el lugar, paralelo a una inspección minuciosa en diversos sectores. Recordemos, por el tema de respeto al tema investigativo, será el Ministerio Público quien determine las posibles hipótesis realmente que generaron en este caso la riña y que culminó lamentablemente con personas fallecidas. Estamos hablando de 4 privados de libertad fallecidos, 3 privados de libertad que fueron trasladados a un centro asistencial, de los cuales uno ya retornó el día de ayer al centro de detención. En el tema preliminar, como incautaciones, autoridades confirman la ubicación de un arma tipo pistola, de igual manera un explosivo tipo granada que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, embalado y trasladado a donde corresponde. El operativo pues tendrá la temporalidad que crean las autoridades competentes en relación al tema de las pesquisas que aún se efectúan en dicho penal. Los cuerpos fueron trasladados a las 2:30 de la mañana hacia la morgue para la necropsia de rigor y determinar obviamente el causal de fallecimiento en cada una de las personas. Bueno, William, ya para finalizar este reporte sobre los hechos armados que se han registrado en los centros carcelarios en las últimas 24 horas, les puedo comentar que también se ha realizado esta mañana en Gaviotas, se ha prohibido la visita por parte de los familiares de los internos porque se tiene conocimiento, se tenía información sobre un posible hecho armado que se podría estar registrando esta mañana en este centro correccional para menores. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Imágenes de mi compañero en cámara Luis H. Soy Alberto Cardona desde la zona 1 de Misco. Regreso a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. De inmediato entonces vamos a más información que se genera a nivel mundial. Múltiples sismos, incluido uno de magnitud 6.9, golpearon la isla de Lombok, esto en Indonesia. Esto a 2 semanas de ese fuerte terremoto que dejó decenas de fallecidos. Múltiples sismos, incluido uno de 6,9, golpearon el domingo la isla de Lombok de Indonesia. 3 temblores significativos fueron registrados. Primero uno de 6,3 antes del mediodía. Casi 12 horas después, un sismo de 6,9 azotó la zona y una réplica de 5,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los habitantes afirmaron que se sintieron movimientos con fuerza en el este de la isla, que provocaron pánico en algunas personas que huyeron de sus casas. De momento no se informó de víctimas. El 5 de agosto, otro temblor de 6,9 mató a más de 460 personas y destruyó miles de viviendas y otros edificios en Lombok. Las personas viven aterrorizadas por las réplicas que no terminan. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Y de Indonesia vamos a Brasil tras un incidente en que vecinos de la ciudad brasileña de Pacaraima atacaron campamentos de venezolanos inmigrantes. El gobierno evalúa la situación al respecto de sus fronteras. Brasileña de Pacaraima atacaron el sábado campamentos de inmigrantes venezolanos. Por los hechos, el presidente de Brasil, Michel Temer, convocó el domingo a una reunión de emergencia para evaluar la situación en la frontera con Venezuela, donde han aumentado las tensiones regionales por la inmigración.
Aparentemente, el incidente entre venezolanos y brasileños comenzó cuando un conocido comerciante fue asaltado y herido presuntamente por uno de los inmigrantes de Venezuela. Luego, decenas de residentes del poblado atacaron los dos principales campamentos improvisados de los venezolanos y quemaron sus pertenencias. Los migrantes han intensificado su presencia en Pacaraima, la pequeña ciudad brasileña vecina de Santa Elena de Guairén, en Venezuela, a causa de la crisis que se vive en el país gobernado por Nicolás Maduro. La Cancillería venezolana pidió a Brasil que proteja a sus ciudadanos y sus pertenencias. Tras el incidente, un portavoz de la Fuerza de Tarea brasileña confirmó que cerca de 1.200 migrantes venezolanos regresaron a su país entre el sábado y el domingo. El Ministerio de Seguridad Pública de Brasil anunció la víspera que el lunes reforzará con 60 hombres las tropas ya presentes en Pacaraima. El gobierno del estado de Roraima pidió que se cierre temporalmente la frontera porque las autoridades están desbordadas, especialmente en la capital, Boa Vista, y pidió a Brasilia refuerzos para enfrentar el aumento de la criminalidad. Y antes de la pausa les mostramos estas imágenes. Un hombre arriesgó su vida para salvarla de un menor de edad que corría en plena calle y estaba a punto de ser arrollado por un transporte pesado, precisamente un camión de basura. El hombre, sin dudarlo, se lanzó frente al camión y logró rescatar al menor de edad. El menor salió ileso de este incidente y este hombre resultó lesionado del pie, pero salvó tanto la vida del menor como su propia vida al brincar a la acera y rescatar al menor de edad. Las imágenes fueron difundidas por su propio hermano, el periodista Luis Ángel Saz, que afirma que lo hizo sin pensarlo, pero con tal de rescatar la vida del menor. Afortunadamente, ambos salieron con vida de este incidente, del cual también se recomienda precaución a los padres de familia a la hora de que los menores circulen en las calles de Guatemala. Vamos a la pausa comercial, regresamos en instantes con más información. (13:37) y ante los constantes y últimos ataques del presidente estadounidense Donald Trump a la prensa en esa nación, esto ha motivado a nuestro director Haroldo Sánchez el siguiente mensaje en el editorial Entre Líneas. $300 periódicos de Estados Unidos se han conjuntado para defender su trabajo y la libertad de prensa. Esto debido a la guerra que ha emprendido el presidente Donald Trump, que los acusó de publicar noticias falsas y de ser enemigos del pueblo. Los periódicos señalan que sustituir medios libres por uno oficial gestionado por el Estado ha sido siempre una prioridad de los regímenes corruptos al llegar al poder. Señalan a Trump que insistir que la verdad que a usted no le gusta es fake news es peligroso para la vida de la democracia. No somos el enemigo del pueblo, somos el pueblo. No somos fake news, somos las noticias y trabajamos duro día y noche para poder informar correctamente de los hechos. Como ocurre en nuestros países, es evidente que a los poderes fácticos jamás les gustará tener una prensa independiente, ya que prefieren una prensa dócil y a su servicio. Trump seguirá enfrentando la libertad de prensa porque no le gusta la crítica al trabajo que realiza. Enlazamos ahora con nuestra compañera Verónica Orantes, que nos informa que la minera San Rafael señala esta mañana el recorte masivo de personal derivado al cese de operaciones. Informa que han tenido conocimiento que incluso parte de sus ex empleados han migrado a Estados Unidos, producto de ese desempleo que se vive en nuestro país. Verónica, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Hace un momento la minera San Rafael se pronunció en conferencia de prensa, esto para dar a conocer el tercer recorte masivo de sus trabajadores. En este caso fueron 200. Hay que resaltar que hasta el momento van 700 personas las que han sido despedidas debido a que la minera se quedó detenida desde el 5 de julio del 2017. El dato más concluyente que tenemos para evidenciar la afectación, y por eso Dave lo mencionaba, sabemos que hay 57 personas, ex colaboradores,
que ya se fueron a Estados Unidos, ya se encuentran allá. Hay una lista de 72 personas que quieren o ya se encuentran allá también, no sabemos todavía. Pero lo que vamos con esto es que estamos hablando de 120 guatemaltecos que de alguna u otra forma o se encuentran allá o quieren irse, y representa un número muy alto para el impacto que está teniendo a nivel de las familias. Y lo más triste también es que dos personas, dos de nuestros colaboradores fueron capturados, dos fueron deportados y uno fue separado de su hijo de 10 años, que se encuentra aún en Arizona, y no han podido recuperarlo ni reunirse con él. Aún no nos han respondido. La Corte de Constitucionalidad nos solicitó una prórroga. No tengo en mente si esta prórroga vence miércoles o jueves. Estaremos comunicándoles y compartiendo con ustedes cuando esa información nos sea entregada. El cese de las operaciones de la mina se debe a una acción legal de la Corte de Constitucionalidad que hasta el momento no ha emitido una resolución. Hay que resaltar que hasta el momento en planilla se encuentran 320 trabajadores. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. De inmediato vamos al Congreso de la República. Ahí se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, que nos pone al tanto de las últimas novedades precisamente en el Legislativo. Dulce, ¿qué está ocurriendo allá en el Congreso? Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Recientemente acaba de concluir la reunión de jefes de bloque con el ministro de Agricultura. El ministro Mario Méndez acudió esta tarde a pedir a los diputados una ampliación presupuestaria de 300 millones de quetzales para atender a cerca de 285,000 familias que habrían perdido sus cultivos producto de la sequía que afectó al país. Ante esto, el ministro dijo que esperaría entonces que en el Congreso se apruebe esa ampliación presupuestaria para poder entregar por 3 meses alimentos a estas familias afectadas. Principalmente les estarían entregando granos básicos. Sin embargo, pues hay un poco de inquietud y crítica por parte de diputados, pues aseguran que no se tuvo planificación de estos hechos y que hasta ahora el Ministerio de Agricultura está reaccionando. Igual esto tiene que ser discutido a través de una iniciativa de ley y que los diputados, si es que logran los acuerdos, puedan aprobarlo ya sea en 3 lecturas o de urgencia nacional, que se llevaría un tiempo. El plan B del gobierno es entonces también buscar a través de diferentes ministerios los recursos que no se estén utilizando para poder extraer de ahí y trasladar fondos hacia el Ministerio de Agricultura. Lo que sí es un hecho es que a partir de septiembre es que las familias necesitarían recibir ya los alimentos, puesto que ya se están quedando sin abastecimiento de granos básicos. Recordemos que algunos de los departamentos más afectados son aquellos ubicados en el corredor seco, en donde la sequía y la canícula prolongada afectó grandemente a las familias, principalmente aquellas pequeñas productoras de granos como maíz y frijol. También el gobierno está tratando de hacer una evaluación de poder hacer un sistema de riego en diferentes departamentos, pues aseguran que con cerca de 181 millones de quetzales se podría implementar, y esto beneficiaría a las familias en esas épocas en donde no llueve en el país, para que ellos tampoco pierdan sus cultivos y que esto no sea un daño que tengan cada vez que se da la canícula prolongada. Sin embargo, esto todavía es una discusión, al igual que la solicitud de los 300 millones de quetzales que ahora pide el gobierno para poder ayudar a estas familias. Esta es la información hasta el momento que tenemos aquí desde el Congreso de la República. William, regreso contigo al estudio principal de Noticiero Guatevisión. Conoceremos entonces qué ocurrirá con estas familias que están realmente afectadas a raíz de esta canícula prolongada. Nosotros estaremos pendientes de esta noticia y daremos seguimiento conforme pasen las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Nos vamos a ubicar ahora en la municipalidad de Livingston, en Izabal, donde se celebró el Día Internacional de la Juventud. Se realizaron varias actividades, pero también se presentó a la Policía Municipal de Prevención de la Violencia. Por primera vez, la Oficina Municipal de Protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Livingston, Izabal, conmemoró el Día Internacional de la Juventud, en donde realizaron actividades deportivas, bailes, cantos y presentaciones artísticas de distintas culturas. Y es la primera vez que se celebra y de mi parte me da un gusto, porque así los jóvenes se dan cuenta que hay bastantes clases de entretenimiento recreativo y prevenimos la delincuencia a través de esos tipos de actividades que se realizan hoy.
nos visitan jóvenes de Morales, del Estor, de todo el municipio de Izabal. Y hoy es un compartir, intercambio cultural y pues hoy nos presentamos como Garífuna, ya que están los quechí, ladinos y chincas. Y así compartimos como en Guatemala, es un gusto. A la actividad también asistió la embajadora de Honduras y representantes del Ministerio de Gobernación, de Prevención de la Violencia y Delito, quienes le entregaron al alcalde la política municipal de prevención de la violencia. Que es un logro gracias a la anuencia, ¿verdad?, de nuestra municipalidad de Livingston, que esto nos va a permitir poder monitorear cada una de sus actividades y de esta manera poderle brindar a la población, ¿verdad?, diferentes acciones en las cuales tanto los turistas como los que viven acá puedan disfrutar de un ambiente seguro, de un ambiente con diferentes temas de prevención de la violencia, ¿verdad?, para poder tener una convivencia pacífica. El grupo de autoapoyo Iseri y Bagari, que significa Nueva Vida en Garífuna, asistieron a la actividad en donde aprovecharon para realizar pruebas gratis de VIH-Sida y charlas de la educación sexual, donde señalan que es un tema olvidado por el Estado. Totalmente el Estado no está haciendo realmente, ¿verdad?, no nos está proveyendo directamente de insumos para poder realizar lo que son los tamizajes, ¿verdad? Entonces existe una organización que se llama AHF Guatemala, entonces trabajamos juntamente con ellas, AHF Guatemala, juntamente con Iseri Bagari. Entonces ellos son los que nos proveen, ¿verdad?, de los insumos para poder llegar a las comunidades donde no ha llegado el Estado. Ya que no podemos decir que el VIH ha desaparecido totalmente, sino que podemos decir que ha disminuido un poco y bastante, podríamos decir, porque ya con los jóvenes, ¿verdad?, ya hay más informaciones, ya no existe aquel tabú del desconocimiento. La sección de participación y organización juvenil seleccionó a jóvenes de Livingston para darles un acompañamiento en temas en el marco de la prevención de la violencia, para convertirse en agentes replicadores de su aprendizaje. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sachi. Y antes de la pausa le informamos que más de 2 millones de musulmanes iniciaron el fin de semana la peregrinación anual a la Meca, esto en Arabia Saudita. Más de 2 millones de musulmanes participaron el domingo en el Hajj, una peregrinación anual a la Meca, la ciudad santa en Arabia Saudita. La concentración de multitudes representa un desafío logístico para las autoridades. Los peregrinos arribaron a la Meca en la parte oeste del reino, llegados de todo el mundo, especialmente de Egipto, India, Pakistán, Bangladesh y Sudán. Según la Oficina de Traducción del Hajj, cerca del 80% de los peregrinos no hablan árabe. Para que el idioma no sea una barrera, una patrulla especial de intérpretes se dispone a ayudar a los millones de musulmanes que hablan 10 lenguas diferentes. También está la dificultad climática, pero el fervor es tanto que algunos peregrinos acaban olvidando los 40 grados o las tempestades. Sabía que iba a ser un poco difícil, entonces me preparé haciendo deporte antes. Realmente me preparé para este evento, Dios quiera que lo logre. Me preparé lo mejor que pude y el resto depende de Alá Todopoderoso. Esperamos que haga las cosas fáciles para nosotros. El Hajj es uno de los 5 pilares de la religión islámica, junto con el testimonio, la oración, la limosna y el Ramadán. Esta peregrinación hasta la Meca debe hacerla todo musulmán al menos una vez en su vida, si es que tiene condiciones financieras y físicas. Los fieles dormirán en un valle de Mina, antes de dirigirse al monte Arafat, momento culminante de la peregrinación. Fue ahí donde, según la tradición islámica, el profeta Mahoma pronunció su último sermón. Vamos con más noticias. Prensa Libre es conocido como uno de los medios de comunicación más influyentes e importantes del país. Hoy cumple 67 años de informar a todos los guatemaltecos, como nos reporta nuestra compañera Paula Osaeta. Paula, adelante. Hola, William. El 20 de agosto de 1951 fue publicada la primera edición de Prensa Libre. Hoy, con una misa, directivos y el personal celebraron el 67 aniversario. Nuestra meta es la que dejaron y con la que principiaron nuestros grandes fundadores, Pedro Julio, Álvaro, mi papá, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval e Isidoro Zarco. Hemos seguido la línea que ellos nos dejaron
nos dejaron en su primer editorial de Prensa Libre, la cual significa que tenemos que tener un periodismo independiente, honrado y digno. Sus fundadores lucharon hace 67 años con un préstamo de 1.500 quetzales cada uno. Así se iniciaron ellos dentro de la organización, solo con el espíritu de poder servir a Guatemala, mantener la noticia e informar. Es decir, informar nosotros al pueblo de Guatemala con la veracidad que se necesita para que conozcan los acontecimientos del diario vivir. Con el paso del tiempo, Prensa Libre ha innovado en la manera de informar a los guatemaltecos, por ejemplo, con la página web y las redes sociales. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Antes de finalizar, queremos que conozca los trabajos que presenta el artista Marlon Barrios, curador de la muestra que se presenta en Galería Guatemala, donde expone trabajo de artistas internacionales. Veamos. Hablemos de la muestra que entra dentro del contexto de lo que es el Festival del Centro Histórico, pero principalmente por la fusión visual que se va a desarrollar dentro de su temática. Muchas gracias, Renato. Lleva por título Guatemala, discrepancia de facto. Es una exposición multimedia, es una exposición que, digamos, el dispositivo técnico de las obras es muy diverso. Hay piezas de carácter instalativo, obras pictóricas, obras de dibujo, piezas de obra gráfica, obras de videoarte, pero todas reúnen un tema muy especial, que es una reflexión sobre lo que representa Guatemala en toda su diversidad cultural, histórica e iconográfica en el presente. Es importante hacer referencia porque de facto eso se relaciona con algún acontecimiento puntualmente histórico que afecta en sí la cultura, la forma de vida de una comunidad. ¿Cómo lo visualiza el artista? ¿Es de esta manera como se percibe? Sí, gracias, Renato. La exposición Guatemala, discrepancia de facto realmente es un título muy especial. Yo quiero que sea un título poético y al mismo tiempo contundente, que contenga diversidad de sensibilidades que nos remitan a momentos históricos de nuestro acontecer moderno y contemporáneo en Guatemala. Entonces, la palabra discrepancia significa tener como una divergencia de opiniones, ¿verdad? Generalmente en conflicto o en cierta fricción de confrontación de conceptos o de ideas, ¿verdad? Existe una discrepancia entre determinado momento y otro, ¿verdad? De facto significa que se da por sentado de una manera quizás abrupta, de una manera quizás beligerante o incluso hasta cierto punto violenta. Entonces, la circunstancia de Guatemala, desde el momento en el que se funda el Estado de Guatemala hasta nuestras fechas, se ha caracterizado por una circunstancia de permanente discrepancia. Digamos, todas las naciones o culturas que habitan en Guatemala están todavía aún en proceso de reconocerse a sí mismas como una única voz como Guatemala. Entonces, esto es la diversidad que tiene Guatemala como cultura, pero simultáneamente también hay ciertas fricciones en el campo histórico e identitario que todavía están latentes en el día de hoy. Por esa razón, Guatemala, discrepancia de facto, es como el espíritu o la médula de la circunstancia histórico-social de nuestro país. Maravilloso. Bueno, recuerde, estamos en Galería del Centro de la Fundación GIT Continental, en este Festival Centro Histórico, donde usted podrá tener un encuentro muy particular con una forma de pensar, tendencias y propuestas de los artistas guatemaltecos, también haciendo referencia de los artistas internacionales invitados que vienen a nuestro país para realizar sus propuestas. Gracias por estar con nosotros. Noé Medina, Renato Martínez.